Excelente. Bueno, pues estamos en nuestra reunión semanal de los salmos. Ya vamos en el Salmo 118, gracias a Dios. Y pues hoy estamos aquí dispuestas para pues recibir el mensaje que nuestro Padre tenga para nosotros. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por que tú nos has traído hasta aquí. Gracias porque sabemos que tienes un mensaje para cada una de nosotras y te agradecemos que nos des este espacio para poder estudiar tu palabra y meditar en eso que quieres que entendamos, Señor, para que podamos alinearnos a tu voluntad y a lo que tú tienes planeado, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí. Gracias por sus familias. Gracias porque pones en su corazón la disposición de aprender, de escucharte. Y te agradecemos mucho por, por cada vida, Señor, que tú has dado a las personas que están aquí, Padre. Gracias. Nos ponemos en tus manos porque no hay mejor lugar en donde podamos estar. Y ponemos este tiempo también en tus manos, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Muy Amén. bien, amén. Déjenme Amén. activar mi cámara otra vez. Muy bien. Bueno, pues este Salmo 118, la verdad es que ahora con los cambios que ha habido dentro de todo el instituto y bueno, todo de esta nueva corriente de estudio, me gustó porque me aventuré a investigar un poquito más allá, ¿vale? Entonces, siento que eso también es algo que nos debe de alentar muchísimo a que, bueno, ya estamos aquí y de lo único que necesitamos para que guíe nuestro camino es el Señor y obviamente pues, de la familia de las personas alrededor de nosotros que caminan el mismo camino y de Él viene toda fuente de sabiduría y todo lo que podamos aprender a entender. Entonces, pues sí, me gustó esto porque ahora pues ya tenemos a lo mejor un panorama más amplio y también tenemos la gran oportunidad de aventurarnos nosotros en, y fortalecer nuestras habilidades de investigación, de estudio y pues claro que reforzar esa relación personal con el Señor, sobre todo, ¿no? Una relación muy específica que el Señor tiene con cada una de nosotras, ¿vale? Entonces, bueno, saludos a todas y si se unen más personas después de esto y que lo ven también saludos y bendiciones, abrazo grande. Muy bien, bueno, pues este Salmo 118 lo titulamos, y cuando hablo en plural hablo de mí, de mi investigación, lo titulamos Agradecimiento por la salvación y la misericordia, ¿vale? Porque, bueno, lo vamos a ver en el contexto, pero vayan imaginando más o menos. Vamos a darle con el contexto, ¿vale? Muy bien. Como les decía, este salmo es parte de un cántico. Si estuvieron acá cuando empezamos con el 113, lo recordarán y si no, no se preocupen, aquí lo volvemos a estudiar. Sabemos que el libro de los Salmos muy probablemente, pues varios de los cánticos que están ahí los escribió David, pero también hay muchos autores, no nada más fue David, hay algunos que escribió su hijo Salomón, hay otros que se le atribuyen a Moisés, o sea, como que hay de todo, ¿vale? Pero en específico esta parte de los salmos de el 113 al 118 vamos a encontrar que es una compilación muy especial y específica que se cree, se teoriza que David la hizo, ¿vale? Y estos salmos
forman algo que se llama Halel Amitzri en hebreo. Y eso significa literalmente un canto o una alabanza egipcia, literalmente. Pero cuando lo traducimos y vemos qué hay detrás de eso, sabemos que es un canto o una alabanza en conmemoración de la salida de Egipto. Entonces, desde el 113 y hasta el 118, se cree que se encuentra esta secuencia y este hilo conductor en el que se conmemora y se alaba y se exaltan todos los acontecimientos, obviamente permitidos por el Señor, y vemos humano ahí también, eh, para que su pueblo pudiera salir de Egipto, ¿vale? Entonces, esta es la conclusión del Salmo 118. Ahora, también habíamos visitado la teoría de que este canto de Jalel Mitzri, esta conmemoración de la salida de Egipto, era aquello que cantó Yeshua con sus discípulos en lo que conocemos católicamente como la Última Cena, que fue la cena que estaban teniendo también para Pesaj, y lo vemos allá, sí, para la Pascua y los panes sin levadura, y lo vemos por allá en Mateo 26:30. Y vamos a ir nada más rápido para hacer memoria, ¿les parece? Para ver qué onda ahí. En Mateo 26:30 dice, bueno, vamos a empezar un poquito atrás. Mm, el contexto es que están ahí y es cuando le preguntan qué está pasando, ¿no? Y Yeshua en el 20, desde el 17, como, sí, como a partir del 17, le están preguntando cosas y él les confiesa que va a haber alguien dentro de ellos que lo va a traicionar. Y aquí hay algo muy importante porque dice como que ellos con gran tristeza le empezaron a preguntar, ¿soy yo? O sea, de verdad no lo podían creer, y en ese momento era algo, pues obviamente Yeshua en ese momento para ellos había formado una gran parte de su vida, pero no solo era eso, sino que en este contexto y en esta mentalidad hebrea para ellos, en ese momento para los 12 y para la gente que lo conoció, pues Yeshua era el prometido, ¿sí? Yeshua era el Mesías. Entonces, para ellos obviamente esto de que lo iban a traicionar era algo que no podían concebir en sus cabezas. Y por eso dice que con gran tristeza le comenzaron a preguntar. Y entonces en el 23 dice, él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos, ¿vale? Entonces, aquí lo que necesitamos rescatar para poder entender este canto y esta compilación del 113 al 118 es que se nos está presentando el ritual, y por ritual no me gustaría que entendieran algo pagano, ¿vale? Sino el ritual que se está haciendo de la cena, ¿no? O sea, como esa tradición
en la que pues Yeshua ya había compartido el pan con ellos varias veces, pero es algo que nosotros también hasta el día de hoy hacemos cuando abrimos Shabbat o cuando tenemos alguna fiesta, ¿no? Siempre partimos el pan y bebemos el vino. Entonces están llevando a cabo eso y dentro de eso, de ese ritual de cena y para lo de la Pascua y los panes sin levadura, ahí Yeshua está, bueno, ahí lo que hacen es cantar un himno. Y entonces la teoría es que ese himno que se cantaba era este, era del Salmo 113 al Salmo 118. No estamos seguros de que en ese entonces existieran esas divisiones como tal y que dijeran, ah, bueno, pues sí, se canta del 113 al 118, ¿vale? No podemos como decir que realmente tenían ahí los salmos y ya existían esas divisiones. No hay evidencia contundente que nos lleve a decir, todo es una teoría, pero al parecer este era el canto y bueno, tendría sentido porque estaban en Pesaj. Y recordamos rápidamente que Pesaj a qué nos recuerda, ¿no? Esa parte cuando estaban en Egipto y entonces viene la última plaga, que es la más fuerte, que es cuando mueren todos los primogénitos y entonces el Señor informa a su pueblo a través de Moisés que pongan en los dinteles de sus casas la sangre del cordero y entonces lo que va a hacer el ángel de la muerte va a ser pasar de ellos, ¿no? O sea, como saltar sus casas, ¿no? Esa plaga no va a llegar a sus casas si ponen esa sangre y ya habíamos platicado también en el salmo anterior y en todos estos, en esto habíamos dicho que pues eso también era un gran guiño a lo que pues venía del sacrificio de Yeshua y pues es maravilloso verlo desde ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se conmemora eso de la salida de Egipto? Porque después de esa plaga, esa última plaga, es que Faraón decide que los deja ir, pues entonces tendría sentido que se cante esto porque es una conmemoración de todo eso, ¿no? Y bueno, ahora sabemos que también después de la venida de Yeshua, pues lo que se entiende por esto, también lo que se conmemora en Pesaj, pues es el sacrificio del Cordero Perfecto, ¿vale? Y por eso también hablamos de este agradecimiento por la salvación. Eh, y la misericordia, ¿ok? Ahora, otra teoría que vamos a visitar es que este mismo himno del Salmo 113 al Salmo 118 se canta cuando regresan de Babilonia. Si recuerdan, pues esto pasa mucho después, digo mucho antes, perdón, cuando los llevan en cautiverio a Babilonia y sabemos qué es lo que pasa ahí en toda esa historia, que los dejan regresar y que pues lastimosamente solo una parte de la población de pues que creía en el Señor regresa, los demás deciden quedarse, pero cuando los dejan regresar algunos de ese cautiverio, se cree que ese canto también fue entonado, ¿no? O sea, porque se empieza a convertir en algo que es como, pues una salida de como, ahora lo llamamos un éxodo, ¿no? Porque precisamente recuerda a ese paseo, a esa salida, a ese traslado que hubo del pueblo de un lugar a otro. Entonces también tendría sentido que se cantara en este regreso, ¿no? De Babilonia a la tierra que les pertenecía a ellos, también se cree que ahí se canta. Después, también vamos a visitar la teoría de que en esos tiempos y en el tiempo en el que existía un templo, y sin importar que, bueno, ya existiera un templo en el norte y luego otro en el sur, y como todas las demás teorías de otros templos, se cree que también esto se convierte en un canto de procesión.
hacia el templo, precisamente como en este recuerdo, ¿vale? Em, de un camino, de una, precisamente una procesión, un recorrido. Y entonces en este canto, pues obviamente se va alabando al Señor y agradeciendo, y lo vamos a ver ahorita que leamos eso, ¿vale? Entonces, también si quieren la estructura de ese canto, se las paso porque también investigué eso, ¿no? O sea, de como de tal versículo a tal versículo era el coro y luego aquí era donde se contestaba y todo eso. La verdad, esos son datos que a lo mejor no sirven de mucho, pero yo los atesoro. A mí me gusta mucho tenerlos porque a veces, pues, así tienen más sentido las cosas para mí. Pero bueno, también sabemos y recordamos en todo momento que estas son teorías y que puede o no haber sido así, ¿vale? Ahora, todo esto es mi responsabilidad decirles que no me lo estoy sacando de la manga, ¿vale? Esto es algo, em, bueno, tenemos otra teoría, pero ahorita se las digo también. Esto es una teoría de un teólogo muy conocido. De hecho, él tiene hay versiones de la Biblia que traen como sus comentarios y toda la interpretación que él hace de la Biblia, de un teólogo cristiano que vivió de 1847 a 1929 en Reino Unido y se llama Frederick Brotherton Mayer, ¿vale? A veces, si ustedes quieren encontrar a esta persona, este personaje, y lo que escribió y los comentarios que hizo sobre la Biblia, estaría muy padre porque, bueno, muchas veces los comentarios rabínicos obviamente sirven muchísimo, pero muchos de ellos pues están como, no nos dan este panorama en cuanto a Yeshua por obvias razones, ¿no? Pero pues sabemos que también lo que rescatamos de ellos es bueno y nos sirve, no, no discriminamos nada y no reprochamos nada, solo que, por ejemplo, a mí me ha servido últimamente de Frederick Brotherton, bueno, de Frederick Mayer, creo que es como más le dicen, este, porque es cristiano, es un teólogo cristiano, entonces también va enfocado un poco más en Yeshua y tiene muy buenas teorías porque mucho de su trabajo está basado también en el trabajo de Martín Lutero, ¿vale? Entonces, ahí les dejo el nombre, espero si lo quieren, anótenlo y les digo, bueno, mi responsabilidad era decirles de dónde estoy sacando toda esta información y que también no es lo único, ¿vale? Yo les estoy haciendo como un resumen, entonces también si ustedes quieren ir a investigar un poquito más, vayan. Y como lo van a encontrar normalmente, es como F.B. Meyer, ¿vale? Los primeros dos nombres como que los abrevian, nada más ponen las iniciales y entonces ustedes buscan F.B. Meyer, comentarios de la Biblia, y ahí les van a aparecer. Hay aplicaciones, me parece, que ya traen como los comentarios incluidos de F.B. Meyer. Algunos están en inglés, habría que buscar unos que estén en español, pero es muy útil y está muy padre. Entonces, la otra teoría que tenemos de F.B. Meyer acerca de este canto de Jalel Mitzri es que también es no solo un canto que fue, ¿no? Y que a lo mejor todavía es, sino que es un canto que será, en el sentido en que es un canto que se entonará cuando regrese Yeshua. Ujú. Canto al retorno de la piedra angular y que sabemos que esa piedra angular es Yeshua. Y también lo vamos a ver ahorita, ¿vale? Entonces, la teoría de F.B. Meyer es esa precisamente, que es algo, es este canto, pues, como es también palabra de Dios, pues son los salmos, ¿no? O sea, es del Salmo 113 al 118 y que dice también su palabra es eterna, no va a pasar. Y entonces la entonaron, la entonamos y primero Dios la entonaremos cuando Yeshua regrese, ¿vale? Entonces, bueno, esas son las teorías. Ya ya me cambio de diapositiva o si alguien está copiando, avíseme. ¿Todos bien?
¿Sí? Ok, muy bien, seguimos. Ahora, vamos al contexto del Salmo 118. Guarden esas teorías en su cabeza para que podamos ir conectando todos los puntos, ¿vale? Igual, si tienen algún comentario o algo, levantan la mano y podemos discutirlo. Somos poquitas y creo que estaría padre tener un diálogo en ese sentido, ¿vale? Entonces, el contexto del Salmo 118, mm, también F.B. Meyer nos va a decir que se cree que fue escrito por David después de que Natán lo amonesta, ¿vale? Entonces, sabemos que es muy probable que del 113 al 118, como ese canon, lo haya hecho David, pero no sabemos si todos los escribió David. Sin embargo, sabemos que el 118 sí fue escrito por David, ¿vale? Entonces, ahorita también vamos a ver cuando lo leamos qué partes vamos a decir, ah, ok, sí, ok, esto puede ser escrito por David específicamente después de eso. Pero para poder conectar todo, pues vamos a ir a leer Segunda de Samuel 12 y sí lo vamos a leer completo, ¿vale? Una disculpita, pero pues es necesario también por todo esto, para poder entenderlo. Muy bien. Entonces, aquí se los puse, ¿vale? Aquí lo leemos. Dice, el Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Natán le está contando una parábola. Sabemos que esto era muy común en esos tiempos y pienso que también actualmente eso deberíamos hacer, como esta... estas analogías son muy buenas muchas veces para entender algo, ¿no? Porque te cuentan y vamos a ver que aquí le pasó a David, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo es posible? Y él dice algo muy fuerte, ¿no? O sea, es así de, así como estoy seguro que vive el Señor, o sea, de que hay un Dios que el que hizo eso merece la muerte, ¿no? O sea, ya se estaba enojando así como, ¿qué onda? O sea, preséntame al pobre y al rico y yo ajusticio ahí al rico, ¿no? Y ya se estaba enojando. Y entonces dice algo también muy importante. Hizo tal cosa y no tuvo misericordia, ¿ok? Y aquí vamos a recordar algo que siempre, mi papá dice que mi abuela materna, yo no digo paterna, yo nunca la escuché decirlo, pero decía que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar. Entonces, aquí, y que también más rápido cae un hablador que un cojo. Entonces, aquí vamos a ver que David se está poniendo un poquito el pie y todavía no lo sabe. Entonces después viene a partir del 7. Entonces dijo Natán a David, ay, es que no veo por esta cosa que está aquí, denme 2 segundos. Ya, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí
por rey sobre Israel, y te liberé de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido un poco más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Eterno. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Este es un pasaje muy complicado, em, porque vemos, por ejemplo, ahí que David es muy apresurado a decir, esa persona merece la muerte, ¿no? Y es algo que él estaría dispuesto a hacer, ¿no? Y casi, les digo, casi, casi como, tráemelo y yo lo ajusticio, o sea, no tuvo misericordia, ¿qué le pasa? Y entonces David se pone el pie porque no se da cuenta aún que él hizo algo parecido y que él hizo lo mismo prácticamente. Y entonces cuando Natán le dice, este hombre eres tú, es muy fuerte para él, tan fuerte que no puede replicar. Y eso es algo que yo personalmente, y creo que todos deberíamos hacerlo, siempre, siempre, siempre debería estar en nuestras oraciones de verdad. Y yo sé que lo repito cada que doy un salmo, y es algo muy común de escuchar y de decir, pero creo que siempre deberíamos orar para que el Señor nos dé un corazón como el de David, que a pesar de que tropieza, a pesar de que em, resbala y comete errores, él nunca fue como Saúl, ¿no? Él nunca replicó, y él nunca dijo, no, yo no hice esto, o sea, ¿qué te pasa? No es cierto. Él siempre escuchaba, callaba y decía, es cierto, y reconocía, ¿no? O sea, como, ok, sí, pudiendo haberle dicho a Natán como, oye, ¿qué te pasa? Soy el rey, así. David sabía mejor que eso. O sea, David sabía que no podía hacer eso, ¿no? O sea, ¿qué le dice aquí? Eh, ah, 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 ah. Bueno, le cuenta todo eso, y entonces David le dice, sí, yo he pecado contra el Eterno. O sea, ya lo reconoce, ¿no? Y yo me lo imagino como en una actitud de derrota, de tristeza, de decir como, ¿cómo fui a hacer eso? ¿No? O sea, si lo puedo ver, y esto también es algo bien complicado que necesitamos, y que necesitamos guardar en nuestros corazones, y que a veces es muy difícil, pero nos es más fácil ver los errores de los demás que ver los nuestros, ¿no? Porque Natán llega contándole esta historia a David, y David dice, no, no se vale, ¿qué onda? Ese hombre merece la muerte, no tuvo misericordia. Y es muy rápido para juzgar y para señalar, y no se da cuenta que él ha cometido lo mismo. Entonces esto nos habla de que David en este momento está en un lugar apartado del Señor, ¿no? Porque no tiene como esa introspección, no tiene esa capacidad de decir, me pongo a cuentas contigo, y esto es lo que he hecho. O sea, él está envanecido en que todo lo que ha hecho no le ve nada de malo, ¿no? Entonces, a veces es así de complicado, a veces
no podemos ver lo que hemos hecho mal hasta que ya es muy tarde y hasta que alguien tiene que venir a decírnoslo, ¿no? Y en este caso, em, pues eso fue lo que sucedió con David. Y entonces, aquí hay algo muy importante porque les dije, David dice, ese hombre merece la muerte. O sea, sabe que él ha pecado contra el Señor y no ha sido un hombre justo, entonces merece la muerte, ¿no? Pero aquí, y es algo también bien complicado de entender, Natán le dice, bueno, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, sí, el Señor le manda a decir, hiciste mal, pero al mismo tiempo el Señor ya te perdonó, ha remitido tu pecado. Y es aquí donde les digo, es algo complicado de entender porque a lo mejor humanamente quisiéramos que nuestras acciones no tuvieran consecuencias o como poder revertir ciertas cosas, ¿no? O como decir, saben, no quiero enfrentarme a la reacción de algo que hice, entonces, pues lo ignoro o me voy por otro lado, ¿no? Me salgo por la tangente. Pero la cuestión es que esas consecuencias son el pago mínimo por lo que cometemos y por lo que hemos hecho. David, que era un hombre familiarizado con la ley, que era un hombre que sabía cuál era el pago por cuestiones así, dice, merece la muerte. Y creo que por eso también es muy rápido a decir, sí, pequé contra el Señor. Y les digo, yo me lo imagino derrotado porque sabe que lo que él hizo no fue quitar una oveja, ¿saben? O sea, fue matar a alguien. David cometió homicidio. Y, y aparte de todo, pues tomó lo que le pertenecía a otra persona, que era Urías. Entonces, él sabía que no se trataba de ovejas y de vacas, ¿no? Entonces, si ese hombre que robó una oveja que era muy querida merecía la muerte, David yo creo que también sabía que él merecía la muerte por lo que había hecho y por lo que había sucedido con Urías y Betsabé y toda esta cuestión. Y por eso él dice, sin replicar, pequé contra el Señor. Pero Natán le dice, yo me imagino así como de, ¿sabes? Tranquilo, porque Él ya te perdonó, porque Él ha remitido tu pecado. La cuestión de que el Señor te perdone es, no morirás. Y eso es ganancia para David, ¿no? Pero entonces, bueno, aquí también viene otra cosa en la que a lo mejor en nuestra cabeza limitada humana es un poco complicada porque, ¿qué le empieza a decir, no? O sea, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, le está diciendo, también le dice arriba, no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Y qué sucedió? ¿Cuántas veces David no tuvo que huir? ¿Cuántas? O sea, y eso es algo que podemos ver desde ahí, que podemos ver hasta el día de hoy, ¿saben? O sea, es algo que sigue sucediendo. El Señor nos perdona en el sentido de que la paga de nuestros pecados es la muerte, pero tenemos que enfrentar nuestras consecuencias aún así, ¿vale? No es un castigo, porque si fuera un castigo, entonces, de verdad, si fuera un Señor que no es justo, que no es misericordioso, entonces ya muere, ¿no? O sea, estás muerto en delitos y pecados y muere y no tienes derecho a absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que hace? Nos perdona, solo nos hace ver, y aquí le hace ver a David el error que cometió para que aprenda. Le dice, ya te perdoné, no te preocupes, no vas a morir.
Sin embargo, tienes que enfrentar tus consecuencias. Y esa es la cuestión. O sea, ¿cómo vamos a decir, no inventes? O sea, yo lo pienso como Brenda y digo, no, pues a lo mejor, mejor la muerte, ¿no? O sea, no lo sé, porque dices, va a morir mi hijo y voy a tener este dolor y son las consecuencias, pero no las quiero. Y, ¿sabes? Eso, pero es nuestra mente limitada de humanos, porque a final de cuentas, eso es lo que necesitamos hacer, enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Y hay una frase de una película que me gusta mucho, que dice, morir es fácil, vivir es complicado, ¿sabes? O sea, pero tan complicado como nosotros queramos hacerlo, ¿no? Pero exacto, morir es la salida fácil. Y ahora trayéndolo también con lo de Mateo 26 que leemos, en donde le están preguntando a Yeshua, oye, ¿voy a ser yo quien te va a traicionar? ¿Quién es al final quien lo traiciona? ¿Quién lo entrega? Judas. ¿Y qué decía ahí? Ay del hombre que por él el Hijo del Hombre muera, ¿no? O sea, hoy se ha entregado, mejor le hubiera sido no nacer. O sea, a ese punto. Y Judas, o sea, de verdad, este es un tema muy sensible para mí. Siempre que pienso en que Judas eligió el camino de la muerte, me toca fibras muy sensibles porque, no sé, espero que el Señor tenga como, y no espero, o sea, sé que el Señor de alguna manera pues va a tener la misericordia que, que, que vaya a tener con él, pero también pienso en qué consecuencias se hubiera enfrentado Judas si no hubiera elegido el camino de la muerte por haber entregado al Señor. ¿Se imaginan como el escrutinio por el que hubiera pasado Judas con los 12, bueno, con los 11 y luego con todos los seguidores de Yeshua, con la secta del camino y después con todos los que se unieron? Em, Creo que hubiera sido muy, muy complicado, pero a fin de cuentas eran las consecuencias de sus actos. Pero pues él eligió no enfrentarlas. Pero aquí también viene una cuestión muy importante en la que no es nuestra elección. No podemos decir, ah, ¿sabes? Como lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, a lo mejor yo, Brenda, digo mejor la muerte, ¿no? Pero no es mi elección, porque no es mi vida, porque yo no me pertenezco a mí, es del Señor. ¿Vale? Entonces, ay, no sé, les digo, es algo muy complicado, pero vamos sobre esta línea en que David se va dando cuenta de lo que tiene, de lo que hizo y de lo que ahora necesita enfrentar. Y vámonos poniendo un poco en sus zapatos porque también no estamos muy alejados de eso, ¿vale? Muy bien. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y esto es algo que desafortunadamente, pero también gracias a Dios, eh, me ha tocado vivir en carne propia, en el sentido en que
Eh, Creo que esta es la historia que más se contó cuando mi mami partió con el Señor, ¿no? O sea, esta historia de David dejando ir a su hijo y soltando esa parte en la que pues su hijo no le pertenecía a él, era del Señor. Y David estaba afligido mientras su hijo estaba enfermo porque sabía que su hijo sufría, porque sabía que esas eran sus consecuencias y tenía que pasar un tiempo de penitencia. Sin embargo, cuando sabe que el niño ha muerto, eh, que dice Pablo por allá en Corintios o en Santiago, creo que es en Santiago, dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces David sabía que su hijo ya estaba con el Señor y que no había mejor lugar en donde estar con el Señor. Sobre todo después de lo que le había dicho Natán, a lo mejor, ¿no? Si nos ponemos a pensar en esa línea, en que pues si Natán le estaba diciendo de tu casa jamás se apartará la espada, pues entonces también a lo mejor el niño le iba a tocar sufrir otras cosas y David sabía que a lo mejor ese era el lugar en donde tenía que estar su hijo. Y él decidió confiar en el Señor. Y eso otra vez necesita estar en nuestras oraciones siempre. Y me lo digo a mí, siempre, siempre todo me lo digo a mí. Que el Señor nos dé un corazón así en el que podamos enfrentar nuestras consecuencias, en el que podamos enfrentar no solo las consecuencias, sino lo que viene en la vida con un corazón humilde, dispuesto a ser moldeado por el Señor acorde a la situación. Y les decía, esta es la historia que más se contó cuando mi mami falleció, porque hablábamos de eso, ¿no? O sea, para mí en especial, y sé que también para mi familia, pero pues solo puedo hablar por mí, era muy complicado ver a mi mamá enferma y sufrir, que le dolieran tantas cosas y sobre todo después de que ella había sido una mujer muy activa toda su vida y ahora tenía que depender de nosotros todo el tiempo. Y claramente que si esa era la voluntad del Señor y yo se lo decía a ella y al Señor y en oraciones, pues nosotros la íbamos a cuidar y a atender el tiempo que fuera necesario, ¿no? O sea, no, había duda de que íbamos a hacer eso por ella y entonces esta fue como nuestra etapa en la que estábamos afligidos con mi mamá, estábamos afligidos por el dolor de mi mamá, por su enfermedad, pero después cuando se fue, sí se siente y creo que cualquiera que haya pasado por esto a lo mejor se puede relacionar. eh, Se siente un alivio si creemos muy bien en el Señor en cuanto a que sabemos que no hay mejor lugar en donde podemos estar. Y ojo, esto no nos exime y no nos aparta de sentirnos tristes y de extrañar. Yo extraño a mi mamá todos los días, todos los segundos de todos los días, pero sé que está bien. No me impide sentirme triste, no, ¿saben? O sea, no queramos que se vayan esos sentimientos de un día para otro, solo simplemente como David hizo aquí, confiemos en el Señor un día a la vez. Y les prometo que así como están saliendo estas palabras de mi boca que no son mías, me las estoy diciendo a mí misma y pues las aplico, intento aplicarlas porque eso es lo que necesitamos intentar todos los días, ¿vale? Entonces, esto es el contexto después de que Natán amonesta a David por lo que hizo con Urías, Betsabé, todo lo que sucede con su hijo. mm, y se supone que después de esto escribe, digo se supone no porque no lo crean, sino porque es una teoría. Se supone que después de esto escribe
el Salmo 118, ¿vale? Y entonces con todo esto en mente que acabamos de reflexionar, vamos a leer el Salmo 118, porque yo encontré tres cuestiones principales en David. Ay, espérenme, no hemos terminado. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó el Señor. Y, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Gedibías a causa del Eterno, ¿vale? Eh, Sí, esto pues ya nada más trae conclusión a lo que estábamos diciendo, también a lo que estábamos reflexionando, porque estos momentos oscuros, estos altibajos, el enfrentamiento de nuestras consecuencias es necesario para el crecimiento, ¿sale? Y no quiere decir que no vaya a venir algo mejor, ¿ok? Ya sabemos que después de esto, pues aquí nos dice, David tiene a Salomón y su hijo que murió está bien con el Señor. Y a Salomón también lo quiso, lo amó el Eterno, aquí dice, ¿vale? Entonces, las tres principales cosas que yo noté en este Salmo 118, supuestamente escrito después de todo esto que sucedió en Segunda de Reyes, digo, en Segunda de Samuel 12, son reconocimiento, arrepentimiento y gratitud. Vamos a visitar estos tres conceptos en todo el Salmo 118, porque son cosas que vamos a identificar en David y es algo que les venía diciendo un poco desde el principio, ¿no? David reconoce sus errores, se arrepiente, pero de verdad se arrepiente y arrepiente en el sentido que ya lo sabemos. Arrepentimiento es reconozco mi error y no vuelve a suceder. Y regreso por donde venía y entonces hago todo mejor esta vez, ¿sale? O sea, de verdad arrepentirse es no repetir eso, ¿sí? Y entonces, dentro de todo esto, David, y otra vez, que el Señor nos dé un corazón tan humilde y tan dispuesto a ser moldeado como el de David, gratitud. Ujú. Muy bien, comencemos. Salmo 118. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Eterno que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué al Señor y me respondió el Señor poniéndome en lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en príncipes. ¿Vale? Imagínense que después de... Es que por eso les digo, o sea, es algo que siempre me vuela la cabeza, ¿no? O sea, después de todo lo que acaba de suceder, David encuentra la humildad en su corazón para reconocer, es culpa del Señor, que nada de eso es como, o sea, en vez de justamente señalar, ¿no? O sea, pudo haber dicho, ¿sabes? Agarrarla contra Natán porque Natán fue a reprenderlo y decirle, ¿quién te crees? No manches, o sea, no creo que venga de ti, digo, no creo que venga del Señor, seguro esto viene de ti, ¿qué te pasa? O sea, pudo perder el temperamento totalmente, sentirse atacado con toda razón,
pero no lo hizo. Escuchó, reconoció que había pecado contra el Señor y estaba dispuesto a escuchar qué era lo que iba a pasar después, cómo iba a rectificar. Y después de todo esto, entonces dice, alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto nos habla de que David está entendiendo perfectamente que el Señor lo perdonó, que el Señor no le retiró la salvación ni su misericordia, que con todo derecho podría hacer, así como él dijo, ese hombre, el rico, merece la muerte. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de David y le dijo, no, no vas a morir, solo vas a enfrentar tus consecuencias, ¿sale? Entonces, ven, ven cómo aquí David está entendiendo eso, porque para siempre es su misericordia y entonces me lo imagino en esta posición de rey. Sabemos que David reinó sobre las 12 tribus, dice, diga ahora Israel que para siempre es su misericordia, ¿no? En esta posición de rey sabiendo que ese pueblo no era suyo, sino del Señor y que solo se le había puesto en esa posición para cuidar de, ¿no? O sea, como también él seguía instrucciones, sabemos que están allá en Reyes, sabía que ese reino era del Señor y entonces diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Todo Israel no tenía que servir a David, tenía que servir al Señor, ¿vale? Eh, después. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Eterno yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es el Eterno, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Y se dan cuenta, aquí bueno, la traducción es me castigó, pero sabemos que la palabra castigo, pecado, como todo, ese derivado es algo que no existe. Por ejemplo, pecado, en el hebreo no existe la palabra pecado, es una cuestión muy católica, apostólica, romana. em, la palabra bueno, que la traducen como pecado es un error, es errar, es literalmente resbalar, o sea, como que, literalmente cometer un error. Ujú. Entonces, cuando se comete un error, pues simplemente enfrentas las consecuencias, no hay un castigo, solo hay una consecuencia, ¿vale? Y eso no solo lo dice el Señor, más bien porque lo dice el Señor, lo dice la ley de la física, ¿sale? O sea, como que si buscan también una cuestión ahí científica para darle sustento, pues a toda acción hay una reacción y eso es ley, ¿ok? Entonces, aquí me castigó gravemente el Señor, es como, pues mis consecuencias fueron graves, ¿sí? Mis consecuencias fueron muy graves al punto que mi hijo murió, pero el Señor tuvo misericordia de mí y no me entregó a la muerte, que es lo que yo merecía. Ujú. Eso es lo que está diciendo aquí David. Y bueno, aquí no sé si llegaron cuando estaba esa bella canción de Tú proveerás, pero cuando estaba estudiando esto, inmediatamente vino a mi mente esa canción, porque esta parte en donde dice la victoria está en el nombre del Señor me parece muy profunda porque muchas veces em, quisiéramos como una victoria muy personal para sentir que el Señor está de nuestro lado, ¿no? O sea, como
que algo en nuestra vida salga bien, que algo por lo que hemos orado nos llegue para sentir, sí, el Señor está de mi lado, sí, de verdad, yo venzo con el Señor, pero no se trata de eso. O sea, desafortunadamente para nuestras cabezas humanas, ¡ay! Un trueno. Me espanté en vivo y en directo. Me está tronando, lo siento. Listo. Este, desafortunadamente para nuestras cabezas humanas limitadas, em, pues una victoria personal no va a venir, ¿no? O sea, no va a venir así que tu archienemigo va a caer frente a tus ojos. O sea, no se trata de eso. Y siento que yo no sé ustedes, pero a mí muchas veces me ha pasado que cuando pienso que quiero em, ver justicia y que una persona tenga su merecido, lo que yo creo que es su merecido, muchas veces cuando llega ese momento, ya siento como mucha empatía por quien sea que yo esté viendo y es como no inventes, o sea, como que ojalá se pudiera evitar eso, ¿saben? No se trata de ver que tus enemigos caigan. Y es eso lo que nos está diciendo David aquí. La victoria es suya y la victoria es que su plan se lleve a cabo, no que nosotros tengamos logros personales, ¿no? Y eso es algo también que necesitamos entender muchísimo. O sea, cuando nos dicen el Señor tiene un plan para tu vida. No, no. El Señor no tiene un plan específico para nuestra vida. O sea, el Señor no hizo el mundo alrededor de nosotros. O sea, me refiero a el mundo no gira alrededor de mí, de Brenda. El mundo no gira alrededor de cada uno de nosotros. Y entonces es muy egoísta pensar que todo el plan del Señor es por mí y para que a mí me vaya bien, ¿sabes? No, el plan no es para tu vida. El plan es para dar la gloria al nombre del Señor. Y el plan es para que Él lo cumpla. Es su plan. O sea, nosotros solo estamos ahí circunscritos de cierta manera porque somos su creación, pero no es para exaltarnos nosotros, es para exaltarlo a Él. Entonces, desgraciadamente, les digo, para nuestras cabezas humanas chiquitas que necesitan victorias personales, a veces pues no se trata de eso. Ujú. Y aquí David está diciendo, como citos me rodearon, le acaban de decir, la espada nunca se apartará de tu casa. Y el que dice, ¿sabes? Ok, pero sé que podría ser peor, sé que podría estar muerto. Ajá. Pero entonces yo confío en que si el Señor me dijo, yo estaré contigo y o sea, vencerás conmigo y todo eso, aunque la espada no sea parte de mi casa, de todos modos voy a destruir con él, de todos modos voy a vencer con él, porque él va a estar conmigo, porque va a ser para su plan, no para mí. Ujú. O sea, todas esas victorias que David tuvo eran parte del plan del Señor, no parte del plan de la vida de David. ¿Me entienden? ¿Me explico? O sea, muchas veces, desgraciadamente, las cosas que no salen bien en nuestra vida, pues es porque no iban en sentido a que se cumpliera el plan del Señor. No es un castigo, simplemente es algo que necesitaba pasar de esa manera. Y obviamente se dice muy fácil, pero es muy doloroso. Es muy doloroso cuando nos pasa, pero es aquí cuando tenemos que aprender de David y volver a este salmo una y otra vez y volver a la palabra del Señor una y otra vez, porque la victoria no es nuestra, es de Él y está en su nombre, ¿sí? O sea, el nombre del Señor, en el nombre del Señor yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que yo cayese y seguramente cayó, pero me ayudó el Señor, o sea, se levantó mi fortaleza y mi canto
cántico es el Eterno y Él me ha sido por salvación. O sea, ¿de qué me sirve a mí ganar como las batallas de este mundo si no tengo la salvación? Ujú. Y si gano batallas en este mundo, pues gracias a Dios, pero no se trata de mí, ¿sí? Y entonces voz de júbilo y de salvación, dice el versículo 15, hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace valentías. Y aquí también es un salmo, me parece que es profético, porque ¿quién es la diestra del Señor? ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Pues Yeshua, ¿no? Entonces, es eso, todo se trata del Señor. Todo se trata de su plan. No es sobre nosotros, es su plan. Es lo que Él va a hacer para su gloria, para su nombre. Y está siendo misericordioso con nosotros, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero nos perdonó. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas. Alabaré al Eterno. Esta es puerta del Señor. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. El Eterno es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto está muy fuerte. O sea, es que de verdad si lo pensamos así, yo sé que siempre digo, esto está complicado, esto está muy fuerte, pero es que es algo que, o sea, si ustedes no, qué padre, ¿no? O sea, qué bueno que van así en su proceso de perfeccionamiento, pero a mí de repente todavía me cuesta trabajo como ver esto en que David, después de una situación tan complicada, lo primero que se le ocurre es alabar al Señor, ¿sale? O sea, como que a mí eso de verdad me impacta mucho porque pues a mí me sigue costando mucho trabajo y no porque le eche la culpa al Señor, porque para nada, pero pero porque es difícil. em, Obviamente no sentir todas estas cosas que vienen con nuestro cuerpo humano y con nuestra limitación humana, ¿saben? O sea, es difícil no sentir la tristeza, la ansiedad y todo eso. Y en medio de todo eso, hacer espacio para decir gracias al Señor es algo, es un trabajo de todos los días. Y no porque sea una carga, porque para nada lo es, pero es algo que a lo mejor un día lo tenemos dominado y al otro, híjole, ya me caí otra vez, ya me tropecé, me está haciendo muy difícil sentirme agradecido ahorita y es normal, es muy normal. Pero por eso, o sea, les digo, seguir al Señor, seguir su camino, caminar su camino, no es ir los sábados a la escuelita, no es escuchar los estudios de cierta persona, no es tengo un moderador, no, o sea, no es nada de eso. Seguir al Señor es volver a su palabra una y otra vez y enfocarme en la relación con Él para saber cómo puedo ser yo luz para su plan, ¿ok? Eso es lo que tendríamos y necesitaríamos hacer. Pero pues obviamente es muy complicado. Y les digo, o sea, aquí
David parece, y supongo que no, ¿no? O sea, quiero pensar que no lo entendió de un momento para otro, pero pues también David era el ungido del Señor, entonces hay una gran posibilidad de que sí. En efecto, David de un momento para otro haya dicho, sí, gloria a Dios, y de verdad no pasa nada, y lo sacudió y fue así como lo que sigue, ¿saben? Pero obviamente pues también era complicado y si no, no tendríamos tantos salmos, ¿no? O como estas escrituras en las que lo veíamos lamentarse, ¿no? O sea, en tantas veces que escapó, como decía en la parte de una parte anterior de este salmo también, lo llamé en mi hora de angustia, o sea, como no quiere decir que si seguimos al Señor no nos vayamos a angustiar, solo necesitamos ejercitar de verdad, poner nuestra confianza ahí. Y por eso también en este salmo David nos dice, mejor es creer en el Señor que en los hombres, y mejor es estar en su camino que seguir príncipes, ¿saben? O sea, ese tipo de cosas. Y también em, David está teniendo esta revelación por parte del Señor, obviamente, en la que él está entendiendo. Y Y tanto así que comienza a hablar de la piedra, ¿no? Y aquí es lo que les decía de la teoría que dice F.B. Meyer sobre que este canto es un canto que también se cantará en el retorno de Yeshua, en el retorno de la piedra angular, porque entonces em, el resumen de todo este canto, específicamente del 118, es va a volver el Señor. Y todo lo que hayamos pasado, todo lo que a David le pasó en ese momento y todo lo que vino después, habrá valido la pena porque se cumplió el plan del Señor. Y porque em, nuestra vista no está puesta y no debería estar puesta en este mundo, sino en el Señor y en lo que viene para nosotros. Y vuelvo a que estoy consciente que es muy fácil decirlo y es bueno, ay, bueno, es que tampoco quiero decir así, ay, qué complicada la palabra del Señor, porque no, la verdad es que no, pero pues para nosotros, nuestra cabeza humana, pues también se lo complica muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver, entonces, vamos a justificar y ver por qué tiene sentido que F.B. Meyer nos diga que este es un canto que probablemente se entone o que serviría de entonación para cuando regrese el Señor y que pues es profético y que habla del Señor y que siempre habló de Yeshua, ¿no? O sea, ay, no sé si está lloviendo por sus casas, pero en mi casa ya está así la tormentísima de que tenía mucho tiempo que no escuchaba tantos truenos. Ya, Mari me está diciendo que sí, que en su casa también está horrible, ¿verdad? Sí, pero no se oyen muchos truenos, pero sí está lloviendo. Oh, bueno, pero gracias a Dios, porque miren, hace unos meses estábamos con el calor a todo lo que daba y ya que se nos estaban secando las presas y gracias a Dios por estas lluvias también. Entonces, bueno, eh, todo esto les digo, entonces ese es como el resumen del Salmo 118. Todo lo que pasamos, las vicisitudes de nuestra vida, habrán valido la pena porque va a regresar Yeshua. Y entonces, desde que se entonó este canto, desde que se entonó este Jalel a Mitzri, saliendo de Egipto, desde que lo cantaron en Pesach, desde que se convirtió en una procesión, en una tradición y todo eso, entonces ya era algo que venía anunciando precisamente desde ese entonces, ya se clamaba por el regreso de Yeshua, si lo vemos así, ¿no? O sea, desde que sucedió y volvamos un poco al principio,